El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les replicaron: Somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: Os aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme porque no dais cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que habéis visto, lo que habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: No somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen. Hemos escuchado la narración maravillosa del profeta Daniel, cómo fue librado por Dios del horno ardiente. Lo metieron a un horno que ardía en llama viva, y él y sus dos compañeros no sufrieron ni un rasguño, ni una pequeña quemadura. Este relato es extraordinario en todo sentido y es real. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el dueño de este mundo. Y si por servirle a Él, por serle fiel, el cristiano tiene que padecer en pruebas extraordinarias, que no dude en su corazón. Si es posible, Dios hasta hará milagros para librarle. Esto en grandes cosas, pero también hay pequeños como hornos, pruebas que el Señor nos permite a nosotros por serle fiel. Cuando uno, por su rectitud de vida, tiene que quedar mal ante sus compañeros porque le ven precisamente así, una vida honesta, una vida correcta, y no se mezcla con los demás en esa vida de pecado. ¿Cuántos trabajadores tienen que así pasar mal entre sus compañeros? Unos roban y él no roba. Los demás están llenos de vicios, de alcohol, borracheras, y él no lo hace. Y tiene que sufrir el desprecio, las ironías de los compañeros. ¿Cuántos jóvenes también, por mantenerse puros, por mantenerse en la castidad, no se mezclan en las conversaciones, en los espectáculos, en las fiestas de sus compañeros? Y tienen que sufrir hasta el desprecio de los que les rodean, la burla. Son pruebas pequeñas, pero que si nosotros tenemos fe en Dios, procuramos apoyarnos en Él, Dios da fuerza, Dios da sabiduría. ¿Y por qué uno tiene que atarse así a una vida recta? De alguna manera el Evangelio nos dice por qué. Porque el cristiano solo tiene un Dios,
que es Jesús. Y Él es el único Señor que tiene. Es la única verdad que sigue. No hay otras. No hay otras verdades. No hay otra verdad que sea dueño del corazón del cristiano. Cuando Jesús dice estas palabras a los judíos, les dice: si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tiene un sentido moral. Dice: la verdad os hará libres. ¿De qué verdad está hablando Jesús? A continuación, con una frase negativa, nos da a entender de qué está hablando. Dice: el que comete pecado es esclavo, no es libre. Luego está hablando de una verdad que libra del pecado. Está hablando de una verdad moral. No está hablando solamente de una verdad filosófica. Recuerdan que alguna vez Jesús va a decir: yo soy el camino, la verdad y la verdad, y la vida. Habla de tres maneras o tres palabras que quieren decir de alguna manera lo mismo. Nosotros, cuando seguimos al Señor, cuando procuramos serle fiel a Él, lo escogemos como maestro, nosotros nos hacemos sus discípulos fieles, dice Jesús que no solamente Él nos enseña lo correcto, lo que está bien, no solamente eso, sino que Jesús nos libra a nosotros de las ataduras de nuestras malas pasiones. No solamente nos enseña como un semáforo, te dice pasa o te dice no pases, eso es un semáforo. Pero ¿qué le ayuda el semáforo al carro a que avance? No le ayuda en nada. Si un carro llega ahí frente al semáforo y se le agotó la gasolina, si el semáforo se pone verde, el coche no va a avanzar, por mucho que esté ahí la luz bien prendida. El vehículo necesita gasolina. Pues con esto que nos dice el Señor, nos dice que no solamente Él es la luz que te ilumina, sino también es el combustible, de alguna manera, que impulsa al vehículo. O sea, Dios a nosotros, cuando nos enseña la verdad, no solamente la enseña desde fuera, sino también desde dentro. Ilumina la cabeza y mueve el corazón. Esa es la verdad de Jesús. Dice, si nosotros procuramos ser sus discípulos día a día, vamos siéndole fiel, Dios te va enseñando, pero al tiempo te va impulsando, te va fortaleciendo, te va dando esa energía para vivir la verdad. Eso es lo que hace Dios. Te va dando esa fuerza para caminar por los rieles de sus mandamientos y de toda su palabra. Eso es una verdad que libera mucho más que la enseñanza que puede dar un gran catedrático, un gran filósofo. Los filósofos se quedan afuera en la cabeza, pero no te dan la fuerza. Y esto es bellísimo, porque ¿cuál es la peor esclavitud que tenemos nosotros? Hoy en día vemos en grandes excesos personas que no pueden dejar de vivir en la lujuria, en el alcohol, en el robo, en la mentira, porque se ven atados a la corrupción. ¿Cuántos se ven así? Y por no quedar mal, por no perder un puesto de trabajo, se ven esclavizados de eso. Eso es una esclavitud terrible y no pueden dejarlo. En los fenómenos tan crueles como la droga, por ejemplo, ahí se ve como más palpable. Un drogadicto, dile a ver que deje la droga. Él quiere, pero su cuerpo ya no puede y tiene que sufrir una terapia terrible para poder dejarlo eso. Y tiene que querer. Qué difícil es, qué difícil. Pues Jesús nos dice que Él es capaz de liberarnos.
Él puede hacerlo. Y de hecho está en la historia de la iglesia. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres que se sumergieron en el pecado, luego en una vida toda de Dios, toda santa? Porque es así, es lo que nos quiere decir aquí Jesús. La verdad os hará libres. Quien vive en el pecado no es libre, es esclavo, es esclavo. Pidámosle a nuestro Señor, pidámosle también a San José, que estamos en su novena, que seamos día a día discípulos dóciles de Jesús. Porque siguiéndole día a día, Él nos va librando cada vez más de nuestras miserias que todos tenemos, sobre todo de todos los pecados. Día a día, Él nos va librando, pero nos toca a nosotros ser fuertes, creer en Él, serle dóciles. Pidámosle pues a Él, pidámosle en esta, ya nos acercamos a la Semana Santa, que seamos como San José, constantes en el silencio, en las pruebas. ¿Cuántas pruebas Dios le envió a San José que le hicieron sufrir? Desde el ver a su pueblo tan sumergido en el pecado, y esa prueba le dolió muchísimo. Por eso San José se dice que se consagró a Dios en virginidad para orar por su pueblo, con la Virgen María. Y luego la prueba de ver que quizá tenía que retirarse del lado de su esposa, y luego tener que ver al niño sin hacer un solo milagro. Y era Dios, y San José lo creía, pero no veía milagros. Y se murió sin ver un solo milagro de Jesús, pero creía. Era firme, a pesar de no haber visto ni un solo milagro, ¿no? Que San José pues nos ayude, ¿no?, a ser constantes, fieles discípulos de Jesús. Amén.